Ana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ya lo habíamos anticipado, está con nosotros y nos da mucho gusto darle la bienvenida vía Zoom hasta la ciudad de Guatemala a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana. UCA. La UCA. Omar, un saludo, un abrazo en la distancia hasta Guatemala. Vos. Hasta Guatemala. ¿Vos cómo estás, Omar? Buenos días. Hola, buenos días, Diana. Buenos días, Tony. Un gusto estar con ustedes desde este día que ya se está hablando de otra primavera chapina. Sí, mira, gracias por hacer espacio en tu agenda para poder conversar con nosotros y con la audiencia de Diana Verónica y Tony sobre los pormenores de este proceso electoral. Tú estás como observador internacional, ¿cierto? Así es. Estamos en parte de un equipo que estamos conformando un consorcio de observación electoral en El Salvador y vinimos en la primera vuelta y ahora en la segunda, sobre todo en esta, porque había mucha expectativa con respecto a lo que podía pasar. Así de paso, damos legitimidad a estas elecciones y aprendemos para aplicarlo en El Salvador. ¿Por qué es importante hablar de Guatemala y del futuro inmediato de Guatemala para los salvadoreños, Omar? Bueno, primero porque lo que ha pasado ayer hasta hace 2 meses era impensable en Guatemala. Quizá brevemente recordar cómo se llegó. La primera vuelta fue el 25 de junio y según los analistas esos momentos estaban marcados por 3 rasgos. El primero, un deterioro del régimen político guatemalteco por el contubernio de un bloque dominante mediante una alianza política desde inicios del año 2018. Cualquier parecido con la realidad salvadoreña es pura coincidencia. Y se consolidó esa alianza legislativa, digamos, en tiempos de Jimmy Morales y después le dio continuidad el presidente actual, Yamatei. Entonces hay un descontento con la clase política tradicional en Guatemala. En segundo lugar, el 25 de junio la sociedad guatemalteca llegó a las elecciones en un contexto de profunda polarización, en un contexto de lucha contra la corrupción que impulsó la CICIG, la recordada CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos que las elecciones de 2015 estuvieron marcadas por esto precisamente, y esto creó un ambiente de polarización y permitió que un outsider, un hombre del espectáculo, como Jimmy Morales, llegara al poder. Pero todo esto se derrumbó después de lo que también se conoció como Primavera Chapina, con la expulsión de la CICIG. Ya estando en el poder, actuó de manera distinta. Y el tercer rasgo es, esta es una elección, según los analistas, marcada siempre por la CICIG, aunque ya no exista, porque se han manejado 2 relatos. No solo había 2 fuerzas contendientes, sino 2 relatos. El relato oficial, que sostiene que una intervención internacional buscó imponer un enfoque de izquierda que demandaba el restablecimiento del orden político, y el otro discurso es que el país vive una articulación de élites corruptas que ha capturado al Estado y entonces habría que cambiar. Y así se llegó a las elecciones del 25 de junio y surgió un actor inesperado. Eso fue lo fundamental, que fue el Partido Semilla con Bernardo Arévalo, que se coló, era inesperado, en las encuestas aparecía en 6º lugar y se coló en la segunda vuelta, y eso le dio, digamos, el carácter especial a estas elecciones, o lo que llaman el balotaje en esta segunda vuelta. O sea, la famosa sorpresa, ¿verdad? Que siempre decimos que se da en una elección. Lo mismo que pasó ahorita en las primarias en Argentina con Javier Milei, y lo que está pasando en Ecuador con este muchacho, 35 años creo que tiene señor Noboa. Son ambos jóvenes. Volviendo a Guatemala, Omar,
yo quisiera tocar ese punto de las encuestas antes de continuar, porque siempre se habla es que no aparecía en las encuestas, pero no se resalta que la cantidad de personas o el porcentaje de personas que dicen, no sé por quién voy a votar, no quiero decir, no expresa, siempre es alto en las encuestas. Estás hablando siempre de un 45% de gente que no expresa su decisión de voto. Entonces, no es tanto que aparezca el partido Semilla como una sorpresa, más bien podría darse, y no sé qué opinas tú al respecto, la situación de que debido a la polarización que ha estado viviendo Guatemala, y el miedo, el tema de no respeto a la institucionalidad, puede hacer que mucha gente no se exprese por temor, pero al momento de ir a la urna sí marca lo que quiere. Bueno, las explicaciones a posteriori o los análisis a posteriori, yo sé que son más fáciles, pero este enojo del que hablaba yo, el descontento con la clase política de la sociedad guatemalteca, buscó caminos de expresarse y encontró dos en la primera vuelta. El primero fue el voto nulo y voto blanco. Acuérdense que el mayor porcentaje, inéditamente también, en las elecciones del 25 de junio fueron los votos nulos y los votos en blanco, ¿verdad? Sandra Torres quedó en primer lugar con un 15% más o menos, y Bernardo Arévalo, que fue el inesperado, como el caso de Argentina, como el caso de Ecuador, que sacó 12 y algo por ciento. No fueron muchos porcentajes porque en realidad la gente canalizó su descontento a través del voto nulo, eso dicen los analistas de aquí, pero también encontró otro camino, ¿verdad? Un tiktokero que fue en corto tiempo, iba como candidato favorito en las encuestas, Carlos Pineda, y que fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral. Él había canalizado, sus antecedentes no son muy sanos, pero la gente había visto en él como una solución y fue eliminado de la contienda. Y entonces lo que se cree es que una porción de ese descontento se fue al voto nulo y blanco y el otro se fue por Semilla, ¿verdad? Y ese resultado inesperado, parcialmente diría yo, porque Sandra Torres ya se esperaba, pero el inesperado fue Bernardo Arévalo y Semilla, ¿verdad? Entonces, lo que pasó es que la gente se expresó a través del voto nulo y blanco y a través otros del partido Semilla. Siempre es cierto, Diana, que hay gente que no dice. Fíjense que en un dato de la última encuesta aquí las encuestas se pueden publicar hasta 3 días antes de las elecciones. En El Salvador podés publicar encuestas 15. Faltando 15 días. Ahí andamos corriendo nosotros para terminarla, para poder presentarla. Aquí 3 días antes. También la ley seca comienza el sábado y ya terminó a las 6 de la mañana, ya comienza un poquito antes, ¿verdad? Entonces, o sea, solo duró. Son más laxos los chapines con estas cosas. O sea que la ley seca ya... Son más flexibles en eso. ¿Cuántas horas son entonces allá la ley seca, Omar? Entiendo que desde el sábado a medianoche hasta hoy a las 6 de la mañana terminó. Ah, o sea, 24 horas. Puedes ir a botar de goma. Tony. No, perdón. Sábado a medianoche es cuando comienza el sábado. Comienza el sábado. Entonces es sábado y domingo. Ya, sí. son 2 días. Ok. Omar. Adelante, Tony. Sí, Bernardo Arévalo de León, así se llama, el ahora presidente electo, aquí lo estoy leyendo y se define como movimiento Semilla, que es otra cosa en Guatemala, surgen partidos políticos o movimientos que duran una elección y luego desaparecen, no es como aquí. Entonces, el movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León se define como de perfil progresista de izquierda. Y la izquierda no ha gobernado, corrígeme si me equivoco, Guatemala desde hace ¿cuánto? Desde el 44 tal vez. ¿Vale? Entonces, digamos que es un giro interesante. Desde la época de su papá, entonces, porque el papá de Bernardo Arévalo fue presidente de Guatemala también.
y más o menos por Bueno, esa yo época. diría, voy a decir un juicio muy atrevido, en cualquier país de América Latina, Bernardo Arévalo sería de centro derecha, Ajá, eso Ujú. es verdad que él no de centro es, derecha. ajá, no es izquierda, es un, Pero No es como cuando yo ganó el creo que FMLN aquí, vaya. ajá, Ajá. cabal. el oficialismo cometió un gran error porque, miren, si ustedes leen los artículos previos al 25 de junio, que decían, digo, de los analistas más respetados, según mi juicio, aquí en Guatemala, todo estaba listo, había un guión preparado para que quedara quien quedara en el balotaje, siguieran dominando el Estado los mismos sectores. Aquí hay unos sectores que folclóricamente, pero masivamente se le llama el pacto de corruptos, donde hay políticos tradicionales, donde hay militares y exmilitares y donde hay empresarios conservadores que han, después de lo que pasó en 2015 con la CICIG, han usado al Estado, dominan la institucionalidad pública y entonces quedara quien quedara, ya fuera Suri Ríos y Sandra Torres o Sandra Torres y otro contrincante, que se me escape el apellido en este momento, porque iban a seguir los mismos sectores. El problema fue que quedó Bernardo Arévalo y el oficialismo empezó a atacarlo como alguien de izquierda. Por ejemplo, el discurso de Sandra Torres se centró en salvemos a la familia, no a la comunidad LGBTI, no al aborto, no a... Entonces, lo que pasó es que Bernardo Arévalo, hasta entonces desconocido por la población, se hizo conocido y el movimiento Semilla, y surgió un sentimiento, dicen los analistas, de esperanza en Guatemala, que era posible revertir este grupo que ha estado dominando el Estado desde 2015. Entonces, se dio a conocer, miren, no se sabía que era el hijo de Juan José Arévalo, que mencionaba que fue el que creó el IX, Instituto Guatemalteco del Seguro Social, que fue el que promulgó el Código del Trabajo, que trajo beneficios sociales a la población guatemalteca. Eso también le dio fuerza, ¿verdad? Hay una encuesta que medía el conocimiento de la gente de Bernardo Arévalo y era muy poca gente, y antes de estas elecciones muchísima más gente lo conocía, ¿verdad? Lo hicieron famoso, pues, Ujú, a claro. fuerza de atacarlo lo hicieron famoso y lo hicieron el favorito, ¿verdad? Y quería decir un elemento de una encuesta de una asociación de desarrollo y libertad aquí en Guatemala, Prensa Libre, sacó la semana anterior una encuesta y al siguiente día esta asociación, y fíjense que es llamativo que el 42% de la población o de los votantes, en sintonía con lo que decía Diana, el 21% decidió por quién iba a votar una semana antes. Y el 21% decidió cuando tenía la papeleta enfrente, dice, por quién iba a votar en la elección del 25 de junio, ¿verdad? Entonces, a veces las encuestas dicen otra cosa. En este caso queda claro que la gente no había decidido Exacto. por quién votar, y lo que pasó el 25 de junio la hizo decidirse. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, vaya, la existencia del mismo movimiento Semilla ha estado en entredicho. También escuché al vuelo una noticia ayer de que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha recibido, y otros magistrados, amenazas de muerte y habría renunciado, creo que va a llegar hasta el miércoles. O sea, hay un ambiente bastante alrededor de esto, bastante tenso en Guatemala, aunque creo que el hecho de la contundencia de la victoria de Arévalo contra Sandra Torres podría aflojar un poquito las cosas. No sé qué es lo que tú respiras allá en Guatemala, Omar. Bueno, miren, habían dos sentimientos antes de las elecciones. Uno, ya lo dije, de esperanza, y otro era de temor, porque hubo una campaña agresiva. Incluso hubo un discurso de fraude por parte del oficialismo y de Sandra Torres, que están unidos, no son lo mismo. Sandra Torres es la candidata de la UNE, Unión Nacional de la Esperanza, que es el único partido, entre comillas, más estable en Guatemala, que surgió, si no me equivoco, 2014 con Álvaro Colón, el ex esposo de ella, y se ha mantenido. Ella es la secretaria general de UNE.
de ahí, como decía Tony, los partidos nacen, compiten y se mueren en Guatemala. Ahora había 25 opciones para esta elección del 25 de junio. Entonces, había temor y quizá, fíjense que la participación ayer del electorado fue del 45%. Dicen que no es mala, ¿verdad? Pero no es tan buena. En El Salvador no andamos tan lejos, 52, 53%, pero fue incluso menor que en la primera vuelta y hasta donde he oído explicaciones se atribuye primero a temor por lo que podía pasar, por no aceptar los resultados, y segundo porque gente que iba a votar por la candidata de la UNE ya la daba por perdida. ¿Para qué voy a ir a votar si ya perdimos? Y en efecto, el margen de más de 20 puntos que ha sacado Arévalo con respecto a su contrincante le da legitimidad. Además, aquí hay una misión nacional de observación electoral que se llama MOEGT, Misión de Observación Electoral Guatemala 2023, que hizo una verificación independiente de resultados. Un conteo, digamos, paralelo al tribunal que le da legitimidad a los resultados de las elecciones. Ahora bien, lo que acaba de preguntar Tony, miren, lo serio en Guatemala viene ahora, porque hay gente que piensa que ya empieza la primavera. He visto mensajes, afiches, pero lo serio, la gobernanza, digamos, viene de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional quedó dibujado desde el 25 de junio y la mayoría de Guatemala tiene 160 congresistas. Semilla, si no me equivoco, sacó 26. Hay algún otro partido de todos los que hay que puede hacer alianza, pero la UNE de Sandra Torres y el oficialismo que está en Vamos, y otros adláteres que tienen, van a ser mayoría y no va a ser tan fácil gobernar para Jimé Morales. Además, como sucede para Bernardo Arévalo. Perdón. Para Bernardo. Para él no va a ser fácil gobernar. Y como sucede en otros países, la institucionalidad en este momento responde a este grupo que la gente ha llamado aquí Pacto de Corruptos, ¿verdad? Dominan por ejemplo, el Ministerio Público, la cuestión de el equivalente a la Corte de Cuentas. Entonces, hay varios escenarios que se pueden abrir que no son fáciles a partir de ayer, digamos, a partir de los resultados de ayer. Desde los más radicales, que puede ser empezar a impugnar, ya hubo intentos de sacar de la contienda a Semilla y seguir con eso para no reconocer la victoria, hasta un escenario más bonancible, que lo dejen gobernar. Pero lo serio para Guatemala viene después del 20 de agosto. Ok. Omar, yo ayer leía, escuchaba también a través de diferentes informes periodísticos porque Sandra Torres pues estaba así como muy dudosa, ¿verdad? Ella decía que, creo que la palabra que utilizó en algún momento fue arrebatarle las elecciones, algo así. Pero ayer tenía programada una conferencia de prensa, tenía un escenario montado y se suspendió, no hubo conferencia de prensa, eso ya te dice mucho. El presidente Yamatei a primeras horas de la noche estaba felicitando al ganador, ¿verdad? Al que sacó más votos, porque no se le puede llamar ganador hasta que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala lo oficialice, al que sacó más votos, que Bernardo Arévalo. El presidente Yamatei lo felicitaba y le decía que cuando ya fuera oficial, ¿verdad?, su gane, iban a comenzar la etapa de transición. Que diga esto el presidente Yamatei, que lo haga temprano, que diga cuando vamos a hacer una transición como debe de hacerse, da un mensaje podría estar dando un mensaje de cuánto es el peso, tú que estás allá, del presidente Yamatei en este momento de transición, y que podría como calmar un poco las aguas, más el gane contundente o la acumulación de votos contundente que tuvo la fórmula de Semilla. Bueno, si no me equivoco, la frase o una de las frases que dijo Sandra Torres era que las elecciones iban a ser un asalto a mano armada. O sea,
Ella empezó, esta semana se presentaron 2 encuestas, ya dije, y todas daban como favorito a Bernardo Arévalo y se empezó a manejar la narrativa del fraude. En ese contexto ella dijo que las elecciones eran un asalto a mano armada. Miren, normalmente cuando hay una diferencia tan grande, hay el contrincante que pierde reconoce, ¿verdad? Y Pues sí, felicita, ajá, aunque Sí. sea por por tweet, diplomacia, pero ayer no pasó eso, se ¿no? quedó la gente esperando. Efectivamente, circuló un rumor ayer, que no sé si sea cierto, digo, es rumor, que hubo alguna diferencia entre Vamos, que es del partido Yamatei, y UNE, que es del partido de Sandra Torres, porque incluso la policía capturó a gente de la UNE violando la ley electoral de alguna manera. Entonces lo interpretaron como que había alguna fisura ahí o ruptura entre Entre la esos alianza que aliados. tiene, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, se me olvidaba un actor, ¿verdad? En este pacto de corruptos, yo les dije 3 que eh, eh, políticos tradicionales, empresarios conservadores, militares y también el crimen organizado. Ujú, Eso es lo que ujú. se dice aquí, que está detrás, son los que garantizan una gestión o han garantizado una gestión que no los toque a ellos. Entonces, sí, hay un gran peso de este grupo. Está repartido, ¿verdad? En el Ejecutivo, en el Legislativo, ya sabemos, y incluso en el sistema judicial, así ha estado. Entonces, el peso que Yamatei diga acepto, porque fue un reconocimiento tácito lo que Claro. hizo al llamarle. Ujú. Ahora lo que va a pasar es lo que hay que esperar. Puede haber varios escenarios que no lo dejen gobernar, aunque nosotros previo a la jornada del día viernes nos reunimos con los 2 partidos para escuchar sus impresiones y el de Semilla dijo que ellos estaban conscientes que iban a tener difícil la gobernanza del país, pero que estaban preparados para buscar arreglos o para implementar medidas que no requerían de la participación de la mayoría del Congreso Nacional. Incluso hay unas declaraciones de la UNE, que estoy leyendo ahorita Prensa Libre, y dice que la UNE fijará su postura sobre las elecciones en Guatemala cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia, o sea, como todavía dejando cierta duda. Eh, Pues sí, no les queda de otra hoy por hoy, ¿verdad? sí. Pero Y ¿cuántos votos podrán ser bueno, dudosos, ¿verdad? Bernardo Arévalo le dijo al Faro de que si él ganaba, iban a haber intentos de no dejarlo acceder al poder. ¿Se habla de eso también, Omar? Los analistas vislumbran varios escenarios. El primero es que se entra en crisis y en este escenario el objetivo es erosionar el voto de Semilla, ¿verdad? Se ha implementado una estrategia del miedo para desmotivar la participación de la gente que algún efecto tuvo, amenazas directas, digitales y también físicas. El caso de la magistrada fue así, ¿verdad? Diciendo que no se prestara al fraude y que si lo hacía ella y su familia iban a pagar las consecuencias. Ella anunció que iba a llegar hasta que terminara este proceso y iba a dirimir. Vamos a ver si lo hace. Alianzas electorales con actores que le impidan la gobernanza y arreglos, digamos, entre estos grupos de poder fáctico para que hacerle más difícil la gobernanza. Pero también hay escenarios que pintan algo más bonancible, por ejemplo, que se acepta el resultado, yo creo que no lo pueden negar. Guatemala tiene el sistema de mesas electorales que es bien difícil, sobre todo en una votación presidencial, a menos que todas las mesas se pongan de acuerdo, Ujú. es difícil porque uno tiene copia de cada acta de las mesas, nosotros estamos en coordinación con la MOE, tienen copia de todas las actas, incluso aunque en el sistema quieran hacer trampa, no se puede porque los partidos tienen copia, por eso tienen vigilantes de mesa. Entonces va a ser bien difícil hablar de fraude,
¿verdad? Aquí, para darles un dato, hay 90,000 inscritos en el voto en el exterior, 90,000 más que otras veces, sin embargo, votaron un poquito más de 1,000. Sí, sí, eso estaba leyendo también, o sea, no... Cualquier parecido o Ajá. coincidencia con la realidad salvadoreña Sí, de años muy anteriores, poca gente, ¿verdad? Poca gente. Muy poca poquísima, gente. pero así ha sido. Así ha sido en la primera, es tercera ocasión que se implementa el voto en el exterior. La primera votaron 729, si no recuerdo mal, de 60,000 y pico inscritos. Así ha sido en El Salvador también, es mínimo. Ujú. Sin embargo, las futuras elecciones en El Salvador plantean retos y un panorama distinto, porque no hay padrón electoral en el voto en el exterior. No sabemos cuánto nos pueden dar la cifra que quieran y no sabemos cómo funciona. Nadie va a poder cotejar o fiscalizar, digamos, la forma de votación. Nos pueden decir cualquier cifra. No sabemos cuánto, porque puede dar con DUI vigente o vencido, pasaporte vigente Pasaporte. vencido, y algunos dicen que hasta con partida de nacimiento. Entonces, no hay padrón, que es lo que te Sí. da fiabilidad y transparencia en un proceso electoral, sobre todo con las características del voto en el exterior. Sí, va a haber una inscripción, ¿verdad? Pero todavía ahí hay puntos que todavía están en el aire. Este miércoles Viene el magistrado Noel Orellana, ajá. y ahí vamos a ir aclarando o poniéndonos al día, Omar, cómo va todo el proceso electoral aquí en el país. El presidente, o mejor dicho, el virtual ganador, Bernardo Arévalo, ayer en conferencia de prensa ha sido un llamado a Sandra Torres, y a los guatemaltecos que habían votado por esa opción política. Y decía que todos, como un mensaje de conciliación, todos son bienvenidos, tenemos que sacar a Guatemala adelante, pero insistía Bernardo Arévalo, este movimiento ha ganado por su mensaje de combatir la corrupción. Entonces, ¿qué tanto, Omar, por lo que tú dices, que ya también está formado ahí ese cuadrilátero sería, ¿verdad? Son 4 elementos los que han mantenido ese pacto de corruptos, de acuerdo a como le llaman en Guatemala? ¿Qué tanto esto va a permitir o cómo se vislumbra en el ambiente? Recordemos que la Fiscalía, o sea, ha sido Tiene un caso acusada, armado. Es que ahí, ha sido acusada de ser parte de ese contubernio. Bueno, miren, para mí el discurso de Arévalo ayer fue muy tranquilo. Leyeron. Sí, leyeron. Más uno puede sacar elementos de las preguntas que hicieron los periodistas, pero dijo lo que dice todo candidato electo. No Ahora meterse ya en no problemas. soy candidato de Semilla, voy a ser presidente de todo guatemalteco, voy a gobernar para todo eso, lo dicen Todos. todo lo que sale. No, y qué bueno, Pero, porque es conciliador, es conciliador. Miren, cuando él pasó a segunda vuelta, se entiende que si los otros actores que mencionás del cuadrilátero, Diana, hubiesen podido llegar a un arreglo con él, no hubiera pasado nada. Pero consideraron que él no puede, o sea, se iba a negar. Él tiene, digamos, una imagen, no estoy diciendo que así sea, pero la imagen de alguien honesto, ¿verdad? Que alguien que ha trabajado por la gente y que no se va a prestar a ningún tipo de pacto de corrupción. Él dijo previamente a las elecciones que prefería no ganar la presidencia a ser parte de ese pacto. Dijo así, entonces no la va a tener fácil, porque históricamente Guatemala ha sido difícil en este aspecto. Miren, cuando gobernó don Juan José Arévalo, que fue el 44, que dicen que comenzó la primera primavera chapina, que después siguió Jacobo Arbenz, y que le dieron golpe de estado en el 54 y hasta llegó. Luego en el 2015 comenzó otra primavera chapina, con la CICIE se depuso a un presidente, al vicepresidente, a ministros, pero este grupo fue hábil y captó el Estado, y en vez de avanzar en el combate a la corrupción, hubo retroceso y garantizar la impunidad. Eso es lo que a la gente la tiene descontenta. Y ahora viene él con esto que no la va a tener fácil, porque tiene a muchos actores con poder en contra de este proyecto. Vamos a ver hasta dónde puede, ¿verdad?
Es bien difícil porque por un lado quiere responder a las esperanzas de la gente y por otro querrá gobernar, que lo dejen gobernar. Va a Entonces, tener la capacidad de denunciar. No tenés muchos diputados. El narcotráfico y todo esto en Guatemala, pues Como en todas las regiones. allá en Petén exactamente. Como en todas las regiones. Sí. Va a tener la capacidad de denunciar, que la capacidad en el sentido de va a tener que hacerlo, porque si no, no va a poder justificar el que no avance el combate a la corrupción, Omar. Pues ojalá, pero he visto casos de presidentes que llegan y ya en el poder algo les pasa, ¿verdad? Eh, ya estando en el poder, yo no sé si no debe ser fácil, nada fácil, más en un contexto como el guatemalteco, pero ojalá que sea así, ¿verdad? Porque ya este pueblo, miren, Guatemala tuvo 36 años de guerra civil, ¿no? El Salvador tuvo 12. Sin embargo, a nivel internacional se conocía más la guerra del Salvador que la de Guatemala. En esos 36 años, Guatemala tuvo 200,000 asesinados. Nosotros tuvimos 70, se estima. Sin embargo, era más impactante la guerra del Salvador que la de Guatemala. El Salvador hay problemas de la institucionalidad democrática, de respeto a las leyes. Guatemala también pero no hay el gran escándalo como en El Salvador. Entonces, incluso hay un documental que se escribió para narrar la guerra de Guatemala que se llamaba La Guerra del Silencio, algo así, porque no había ruido. No se hacía Entonces, yo mucha creo que bulla. este pueblo merece algo distinto. Miren, ciertamente los niveles de pobreza que uno ve aquí quizá no se vean tanto en El Salvador, pero los niveles de riqueza que uno ve aquí no se ven en El Salvador. Aquí hay Ay, una zona por donde estoy yo, ajá. donde el tráfico de helicópteros en la mañana es como mover carros que llegan a un lugar que se llama Las Margaritas, donde la gente se mueve en helicóptero. Hay una diferencia abismal, ¿verdad? La población indígena, que es el 60%, imagínense que en esta elección de 160 diputados, solo 32 son mujeres. Aquí hay un retroceso. Y solo una indígena, cuando son el 60% de la población de aquí, ¿verdad? Los indígenas, solo una mujer indígena. Y la legislatura pasada eran 3, por lo menos, indígenas las que... Y lo mismo en la composición de los consejos municipales. Hay un poquito porque Semilla llevaba muchas mujeres y muchas indígenas, pero por lo demás, entonces, creo que al igual que El Salvador, este pueblo merece una buena suerte, mejor suerte, y esperemos que este señor sepa responder a esas expectativas. Miren, tiene el respaldo de la comunidad internacional en este momento. Estas elecciones han sido las elecciones más observadas de la historia reciente de Guatemala, donde nosotros visitamos, creo que 6 o 7 centros de votación ayer, donde uno iba, había observadores. Bueno, la OEA, pero la Unión Europea presentó 44 observadores. No es que sean muchos, pero ha habido ocasión, ustedes recordarán que en las elecciones de El Salvador hay 7, 10 observadores de la OEA. Aquí lanzaron 44 en 22 lugares porque iban en pareja. Copal no estuvo tampoco presente en las últimas elecciones de Guatemala y ayer andaban. Entonces, según el TSE, no puedo casarme con esa cifra porque no han dado No han detalles. actualizados. Había ayer cerca de 8,000 observadores y observadoras, nacionales e internacionales. Entonces, esa cifra la dieron así, no puedo confirmarla, pero había muchos. Entonces, tiene el respaldo de la comunidad internacional de este gobierno, tiene el respaldo de la mayoría de la población que votó por él, ¿verdad? Y él, ayer le hicieron una pregunta, la debiste oír, Diana, sobre Nicaragua. Y él dijo que
no, lo dijo muy diplomáticamente, respondió que él es un creyente de la democracia, que no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social de democracia, y cuando no se respeta la democracia, como que no comulga con eso. Sí, exacto. Ajá. Sí. Igualmente que dijo que iba a mantener la relación con las dos, con China continental y con la República de China, Taiwán, ¿verdad? Manifestó, No vamos a ser el primer país que mantenga relación con los dos. Exacto. ¿Verdad? Ajá. manifestó que ya había recibido llamadas también del presidente Nayib Bukele y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y, También. lo que dicen todos, ¿verdad? Que vamos a trabajar de modo conjunto, que vamos a hacer equipo, vamos a ver los intereses mutuos, o sea, todo muy diplomático. Somos Triángulo Norte, además, ¿verdad? Además de ser Centroamérica, somos Triángulo Norte. Mira, ya todo esto se lee mucho, se escucha mucho, y nosotros, porque más o menos andamos metidos en este tema, lo tratamos de entender, pero la audiencia se pregunta también, Omar, y tú que estás allá lo estás viviendo, ¿qué significa que vuelve la primavera a Guatemala? ¿Qué significa Bueno, la primavera no sé en si va a ser Guatemala? el lema de su gobierno, pero lo dijo ayer, que había o sea, como que han respondido a una esperanza para que haya primavera. Es tercera vez que yo lo oigo, mejor dicho que lo leo, porque el 44 también se le llamó así, en el 2015 se le llamó así con aquellas grandes demostraciones populares en las calles, recuerda, y ahora otra vez. Fíjense que nosotros nos reunimos ya les dije, con los dos partidos previos a las elecciones, y ellos tienen incluso diseñadas algunas medidas para que en 6 meses, eso dijeron, fue una reunión privada, yo lo estoy dando aquí en primicia. Haciendo público. Ellos dijeron que en 6 meses querían que la gente comenzara a notar que había cambiado algo en Guatemala. Porque a veces se habla de 100 días, es bien difícil. Sí. Pero eso dijeron, que a pesar de que estaban conscientes que no iban a tener el respaldo de la mayoría del Congreso, ellos iban a comenzar a trabajar y querían que en 6 meses la gente viera cambios. Entonces, miren, aquí ya dije, los niveles de desigualdad y de pobreza, de analfabetismo, Sí. de desnutrición, sobre todo en la población indígena, es terrible. Fíjense que el voto duro de Sandra Torres estaba en la zona rural, y el voto, digamos, no duro porque no tiene trayectoria, pero donde se le beneficiaba a Semilla en la zona urbana. Yo estoy Pero viendo ayer, el en las mapa. Verapaces, por ejemplo, uno ve los resultados, Alta Verapaz y Baja Verapaz, y aparecen más o menos iguales los dos partidos. Sí, O sea que también en la zona rural recibió apoyo Bernardo Arévalo, que ellos, era la esperanza de ellos que en la zona rural fueran mayormente beneficiadas con los votos, y uno ve que no fue así. Estuvo dividido. Fíjense que en los taxis que uno anda, en los restaurantes, uno procura que la gente le diga, ¿y cómo ves esto? ¿Y cómo ves esto? Cabal. Y era un sentir generalizado de que iba a ganar Bernardo Arévalo. A veces yo ya tuve una experiencia donde la gente decía eso y no fue así, que fue en Nicaragua en los 90, pero aquí se cumplió, las encuestas lo vaticinaron. Yo creo que el 100% de los taxistas, de los que trabajan aquí en el hotel, de todos estos decían, no, unos no decían yo voy a votar así, pero decían yo creo que va a ganar Bernardo Arévalo, porque recordemos que Sandra Torres es tercera vez que llega a una segunda vuelta. Se divorció para competir. Exactamente. O sea. No sé si eso, ayer era una pregunta, si eso le pasó factura. Y decía un analista que probablemente en alguna medida, porque la gente entendió que se divorciara para poder competir. Ajá. En realidad fueran 4 elecciones, 3 porque no la dejaron en una, pero luego ha participado en 3, y fíjense que también en los análisis previos, ella ganó en las dos ocasiones, también la primera vuelta, como en esta, sacó más votos que el que quedó en segundo lugar, y en la segunda perdió
por diferencias similares a las que perdió ayer. O sea, ¿Verdad? contundentes. 57. Entonces, lo que demuestra electoralmente hablando que ella tenía un techo, ¿verdad? Un techo que es el 37% que ha sacado, que no iba a pasar de ahí, según los analistas, y efectivamente así fue. Para ir cerrando, Omar, porque sabemos que te tienes que mover y los tráficos en la ciudad de Guatemala son tremendos, te tienes que mover del hotel a otro lugar. No puedo omitir tener reacciones tuyas sobre lo que le ha pasado a la UCA en Nicaragua. Ya mencionaste Nicaragua un par de veces. Han sido confiscados todos los bienes de la Universidad Centroamericana, la UCA. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la universidad y pues sí, ¿qué les han dicho? ¿Qué les cuentan? ¿Cómo está la situación? Miren, la última vez que estuve con ustedes ahí en cabina y hablamos de este tema, y yo les dije que me costaba ponerle nombre a lo que pasaba en Nicaragua, ¿ya? Porque el régimen de Ortega Murillo ha sobrepasado todos los niveles imaginables de barbarismo, de lo que ha pasado. Miren, yo estoy consciente que lo que ha pasado con la UCA es una atrocidad más en una larga lista de cosas que han pasado. Evidentemente por ser una universidad hermana, porque yo estudié ahí en la UCA de Nicaragua, porque tengo amigos y amigas que ahora están sin trabajo, incluso colegas que les han congelado la cuenta personal, porque trabajan en la UCA, me duele más, diría yo. Entonces hay una gran indignación, es terrible. Yo solo creo que cuando se cometen barbaridades como las que está cometiendo este régimen, es que el fin está de alguna manera cerca. Pero desde hace tiempo me ha costado ponerle nombre, creo que dictadura le queda corto, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahí, miren, dicen que todos los dictadores llegan a una fase de excentricidades. Si ustedes revisan los dictadores de la historia, hay cuestiones absurdas, ¿verdad? Papadoc Duvalier en Haití nombró coronel a su hijo de 3 años, ¿verdad? Gastó 1/3 del presupuesto para que su hija fuera la reina Angelita I. Quería que su esposa, que era semianalfabeta, fuera nombrada Premio Nobel de Literatura. El de Namibia, el otro y yo creo que la pareja presidencial en Nicaragua está llegando a eso. Deciden quién es y quién no es nicaragüense. Oí ayer unas declaraciones de la señora Murillo diciendo que los que se han ido al exilio ha sido por gracia de Dios, porque el pueblo no cree que no pertenecen a la familia nicaragüense, pero los que deciden son ellos, ¿verdad? Han dejado a familias separadas. Bueno, consideran peligrosos a las hijas de la caridad, a las hermanas de Calcuta, han cerrado Operación Sonrisa, miles de ONG, y entonces están llegando a estos niveles de excentricidades, de absurdo. Bueno, acusan a la universidad de ser centro de terrorismo, que a mí me parece totalmente ridículo, ¿verdad? Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Tony, perdón. Solo quiero decir que en la UCA y aquí en Guatemala, en la URL, que es la universidad hermana, se han recibido cientos de solicitudes de estudiantes de la UCA de Managua pidiendo continuar los estudios o cómo piden ayuda. Y a los que están escuchando no es fácil porque hay que cumplir requisitos legales, pero lo que se puede hacer como universidad lo vamos a hacer para apoyar a estos estudiantes de la UCA de Managua. Excelente. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Traemos estos temas. Cualquiera podría estar diciendo, ay, están hablando de Guatemala. Pues Guatemala es nuestro vecino, nuestro mayor socio comercial. Y también es importante que los adultos jóvenes, nuestros oyentes, pues sí sepan qué está pasando
en el vecindario, ¿verdad? Así es. No, y repercute, al final del día repercute. No en balde, el presidente Bukele fue de los primeros en llamarle ayer, felicitándonos a Bernardo y diciéndole, mire, cuando ya esté listo, pues nos reunimos para ver todos los temas bilaterales que hay que ver. Lo agradecemos. Gracias, Omar. Entiendo que vas a una reunión de informar lo que ustedes han, como observadores electorales, visto el día de ayer. Tenemos la jornada de evaluación toda la mañana de lo que se vio y de lo que pasó. Bueno. Muchas gracias a ustedes por tenerme presente y darme este espacio, y gracias a toda la gente que nos aguanta durante este tiempo. Saludos, un fuerte Omar. Abrazo, Omar. Cuídate. Igual, cuídense mucho. Hasta luego. Era Omar. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.